Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del horario en el que nos observan. En esta oportunidad, estamos presentando esta nueva sección llamado El Voto Joven. Nos encontramos en las oficinas de EQ Radio 593. Para mí es muy importante este espacio, sobre todo para debatir la política joven. Tenemos en esta oportunidad de conversar con Javier Veloz Vallejo, un joven candidato a la Asamblea Nacional. Por favor, ¿nos podrías ayudar con tu presentación? Bueno, sí, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo de la hora que nos escuchen. Un gusto saludarte, Montserrat, y a todas las personas que nos escuchen en este importante medio de comunicación, EQ Radio 593. Sí, tú ya lo dijiste, soy Javier Veloz Vallejos, soy un joven de 27 años que actualmente se encuentra tomando un desafío muy importante, el de ser candidato a la Asamblea Nacional por el Distrito Norte de Quito. Quien les habla es una persona que ha trabajado para estudiar, que ha trabajado para poder comer y que a lo largo de su vida y sobre todo desde los 15 años ha entendido que es necesaria la profesionalización de la política. Es así que tuve la oportunidad de haberme graduado del Patrón Mejía, sí, del Instituto Nacional Mejía. Así también cursé mis estudios de pregrado en la Universidad de las Américas y posteriormente en la Universidad Nacional de Loja, donde obtuve mi grado en Derecho. Asimismo, hace pocos meses tuve la oportunidad de graduarme de máster en Derecho Procesal Penal. Pero mucho más allá de los títulos, yo soy un joven que ha venido trabajando por la comunidad y por la sociedad. Es así que con un grupo de compañeros fundamos la Red de Estudiantes de Quito, que es una organización que está enfocada en el aprendizaje, en la enseñanza y en la puesta en práctica de la política. Así también, dentro del ámbito social, he trabajado de cerca con fundaciones como es Fundación Runacay, una fundación que tuve el honor de ser su vicepresidente y que estaba enfocada en desarrollar habilidades, sobre todo para los microemprendedores, los microempresarios que buscan una forma de vida. Quería más o menos mencionarte un poco acerca de quién soy, qué es lo que he hecho, cuál es mi trabajo y claro, posteriormente a aquello ya hablaremos más de nuestro plan de trabajo. Excelente, Javi. A ver, mira, empecemos por esta parte. ¿Qué fue la decisión, mejor dicho, el motivo por haber querido asumir este reto en la Asamblea Nacional? Yo siempre he visto con mucho lamento cómo es el show, sobre todo en la Asamblea. Cómo lamentablemente los políticos no se preocupan por los intereses de la gente y más bien intentan resolver sus intereses propios y sobre todo sus intereses económicos. Es así que he visto que lamentablemente la calidad de la asamblea se ha visto mermada por cuadros que no representan los intereses de la ciudadanía. Como te comentaba, desde los 15 años yo veía con asombro cómo entre los diputados en ese entonces, cuando había el Congreso Nacional, se lanzaban cenicerazos, se golpeaban, sacaban incluso armas en pleno Congreso Nacional. Es así que yo decidí desde los 15 años empezar a prepararme para profesionalizar la política. Es por eso que te comentaba que yo tuve la oportunidad de estudiar Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. ¿Con qué objeto? Con darle a mi país, contribuir con un cuadro joven con nuevas ideas, pero que también haya estudiado la política. Es así, mi querida Montserrat, que yo, más que un afán personal, es un afán colectivo. Mi deseo primordial es el de poder servir a la gente, porque eso es lo que debe ser la política. La política siempre debe estar en servicio de la gente, de la comunidad. Y pues creo que a lo largo de este tiempo me he preparado, me he formado, he trabajado también desde el ámbito social y creo que ahora es un reto en el que podemos estar encaminados, sobre todo jóvenes que están dispuestos a renovar la política. Excelente, Javi. En este sentido, como tú acabas de dar una crítica de la política tradicional, entonces coméntanos este tema un poquito más personal. ¿Qué crees que tienes tú que los políticos tradicionales no tienen? A ver, creo que sobre todo lo fundamental que me diferencia de muchos otros políticos es que yo conozco la realidad de la gente. Como yo te comentaba,
Yo desde los 15 años que empecé mi preparación política, yo por ejemplo vendía caramelos y sándwiches en el colegio. Así hacía mis chauchitas, como se dice en la sociedad, y podía, por ejemplo, pagarme mis estudios. Podía comprar mis libros, podía alimentarme porque también tuve la oportunidad de formar parte de las filas de la selección de taekwondo y de la banda de guerra del Mejía. Entonces, para todo eso se necesitaba plata. Entonces, yo tenía que pagar mis uniformes, mis libros, y conozco cuál es la realidad, por ejemplo, de los emprendedores. Y como te decía, yo tenía que vender caramelos, gomitas en ese entonces, para poder subsistir y poder pagarme estas actividades que yo hacía en el colegio. Lo propio. No tuve la oportunidad de poder acceder a la educación pública porque lamentablemente la carrera que yo quería estudiar solo había en privadas, así que con mucho esfuerzo tuve que sacar un crédito en ese tiempo en el IES, que era este Instituto de Créditos Educativos, en el que me permitió poder estudiar en una universidad privada a través de un crédito, pero que yo sabía que en algún momento tenía que pagarlo, y pues así es que yo decidí empezar a hacer una venta de dos frutas que yo conocí en ese entonces, que era la pitahaya y los aguacates. Dos frutas que son muy queridas aquí en nuestra ciudad y que de una u otra forma también me permitió costear mis estudios. Entonces yo conozco la realidad de muchos de los jóvenes que no han podido acceder a la educación pública, lamentablemente, porque no hay las carreras o porque simplemente no te permiten. Recordemos que solamente 1 de cada 3 jóvenes que se gradúan del colegio pueden ingresar a la universidad. Y la mayoría de aquellos, y eso es importante y hay que decirlo, ni siquiera logran acceder a las carreras que son de su agrado. Por eso luego vemos una cantidad de deserción incluso en nivel del pregrado. Y pues lo que tenemos incluso es que también velar por los intereses. Te he comentado un poco acerca de las cosas que yo he tenido que pasar, lo mismo en el tema laboral. He sentido esa desidia por parte del sector público y de la empresa privada cuando tú vas a pedir un empleo. ¿Qué es lo primero que te piden? Experiencia. Pero ¿cómo tú tienes experiencia si lamentablemente no te dan la oportunidad para acceder a un empleo? Entonces te vuelves en un círculo vicioso donde vas a la empresa y le dices, deme un trabajo, y ella te dice, tienes que tener experiencia, y tú le dices, pero por eso deme el trabajo para tener experiencia, y te vuelves ahí en ese círculo y que no termina nunca. Y por eso vemos la cantidad de desempleados, sobre todo de jóvenes, que son los ni estudian ni trabajan. Entonces, en ese sentido, mi querida Monse, yo he pasado la dura realidad de muchos jóvenes que no han tenido la oportunidad de otras personas, sobre todo que sí han tenido sus recursos para poder pagarse sus universidades, para poder pagarse sus cosas. Yo la he tenido que luchar, la he sufrido, como muchos de los jóvenes, como muchos de los ecuatorianos que están atravesando, y creo que de una u otra forma me dan esa posibilidad de entenderlos y poderlos representar en la asamblea, porque también así mi carrera ha estado acompañada de una preparación académica interesante que ya te comenté, porque entiendo que la política no es un juego, no es un chiste, hay que profesionalizarla, porque si tenemos una buena calidad, sobre todo más que cantidad de representantes, vamos a poder mejorar las condiciones, sobre todo a las personas que más necesitan. Asimismo, mi carrera ha ido acompañada de el activismo social. Te comentaba que formaba parte de fundaciones y de hecho sigo formando parte. Asimismo, entiendo cuál es la realidad de muchas organizaciones también de la sociedad civil que por más que intentan ayudar, lamentablemente no les alcanza. Y es ahí donde el Estado tiene que intervenir, y es por eso que yo estoy enfocado en esta lucha por poder representar los intereses de los que no están siendo representados y por ser esa voz de la gente y sobre todo de los jóvenes. Y ahí justamente tocaste el tema del empleo. Hay una duda, siempre se mezclan estos temas del rol de un asambleísta. Si tú llegases a la asamblea, ¿qué es lo primero que harías con respecto al empleo? Mi estimada Montserrat, te cuento que lamentablemente vivimos en un populismo que le hace daño al país, una demagogia pura en el que se tergiversa cuáles son las funciones de los asambleístas, por ejemplo. Cualquier candidato a la asamblea que les diga o que les mencione que un asambleísta puede hacer obras, que les puede dar trabajo, de plano les está mintiendo. Y yo no vengo a mentirles. Yo vengo a explicarles qué es lo que hace un asambleísta y cómo, mediante este puesto de representación, puedo generar normativas que garanticen las condiciones
para, por ejemplo, en el caso que tú has mencionado, generar empleo. El empleo no se puede generar con una ley. No es como si yo el día de mañana o la asamblea diría todas las personas van a tener empleo porque así lo decide la asamblea. Eso no pasa, no funciona así. Y es así que un asambleísta, como te mencionaba, no puede dar empleo. Lo que sí puede hacer es que mediante la creación de leyes generar las condiciones necesarias para que la empresa privada, que es la encargada de la generación de al menos el 70% del empleo, pueda generar plazas de empleo, sobre todo para los jóvenes. Es así que dentro de mi plan de trabajo se encuentran algunas propuestas interesantes, como por ejemplo la creación de la ley de empleo joven, que permita y que garantice el acceso sin experiencia, pero con una condición. Y esto es importante decirlo. Tampoco podemos desconocer lo importante que tiene que ser la experiencia, sobre todo al momento de conseguir un empleo, pero no podemos dejar a un lado la cantidad de jóvenes que como tú, que como yo, cuando nos graduamos de la universidad, no podemos acceder a un empleo y por lo tanto no podemos tener experiencia. Es así que esa condición básica es que se puedan generar espacios, sobre todo en el tema tributario, para que el Estado les permita a estas empresas que generen empleo joven y sin experiencia, para que los jóvenes puedan acceder a su primer empleo y así también ya poder fomentar un empleo de calidad para las personas que más lo necesitan. Excelente. Mira, hay un tema el que aqueja mucho a los ecuatorianos en esta situación de inseguridad. ¿Cuál va a ser la propuesta desde la Asamblea con respecto al tema de la seguridad? La seguridad es inherente al Estado y al gobierno de turno que la maneja. En este caso, hablamos que la seguridad la tiene en sus manos el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y todos los entes y cuerpos complementarios también que forman parte del Estado. En ese sentido, alineada la propuesta de nuestro candidato a la presidencia de la República, el abogado Pedro Granja, nosotros estamos proponiendo la creación de una Dirección Nacional Antimafia. Esta Dirección Nacional Antimafia lo que buscará es desarticular en todos sus sentidos a estos GDOs, que son los grupos de delincuencia organizada que en la actualidad tienen aterrado nuestro país. Lamentablemente no hemos visto una política pública clara de combate contra la inseguridad. ¿Por qué? Porque primero no saben cómo hacerlo y no tienen la experticia necesaria. Nuestro candidato a la presidencia, el abogado Pedro Granja, es una persona que ha estudiado en las mejores universidades europeas y se ha especializado en combate contra el crimen organizado. Y ya tiene incluso una experiencia importante en ciudades italianas en las que no solo dice que lo va a hacer, ya lo ha hecho. Él ya ha trabajado en la desarticulación de grupos de delincuencia organizada en otras ciudades de Italia. ¿Qué es lo que se va a encargar esta Dirección Nacional Antimafia o como la hemos llamado DINA? Va a atacar los nichos, sobre todo donde más son fuertes estos grupos de delincuencia organizada. Y dentro de aquellos se encuentran, por ejemplo, los grupos que hacen lo que se denomina lavado de activos. En el Ecuador se lava alrededor de 2.000 a 3.000 millones cada año en dinero sucio. Dinero que entra a las arcas de estos grupos de delincuencia organizada para, obviamente, fondearlos, y es así que ustedes ven que estos grupos de delincuencia organizada están mucho mejor armados que la propia Policía Nacional y que el propio ejército. Es ahí donde hay que atacar desde la parte económica y así también donde la parte estructural y sobre todo de sus verdaderos cabecillas. Ustedes pueden observar que cuando existen aprehensiones se ve que simplemente es la gente pobre, la gente con escasos recursos, la que es encarcelada. No hemos visto ni banqueros, ni empresarios, ni políticos que han sido encarcelados por formar parte de estos grupos de delincuencia organizada, cuando son ellos los verdaderos cabecillas. Nos tienen en esa burbuja, en esa forma de pensar que los ecuatorianos entendamos que solamente los pobres pueden ser criminales. No es así. De hecho, las personas que organizan y que son los cabecillos de estas bandas criminales se encuentran en los bancos, en las grandes empresas y en la política. Y es por eso que es ahí donde hay que atacar.
Ahora también dentro de nuestras propuestas también se encuentra una reforma al COESCOP, que es el Código de los Cuerpos Complementarios de Seguridad. Tú te preguntarás quiénes son estos cuerpos complementarios de seguridad. Ahí te encuentras a los agentes metropolitanos, a la policía municipal y a todos estos agentes que lamentablemente, y lo hemos visto, y sin desmerecer el trabajo que ellos hacen, que en algunos casos es de admirar, pero en otros casos creemos que muchas veces estos grupos se han convertido simplemente de una u otra forma en extorsionadores, porque que no se encarguen en ayudar a la policía y al ejército a controlar la seguridad. Conocíamos hace algún tiempo que se aprobó un reglamento, sobre todo a la Ley de Seguridad Pública, en el que permite el porte y la tenencia de armas. ¿Por qué no permitir que estos cuerpos complementarios de seguridad ayuden a garantizar la seguridad, sobre todo de los quiteños y las quiteñas? Porque dentro de la propuesta que se está analizando es que las policías metropolitanas, sobre todo de los cantones más grandes, como en este caso los distritos metropolitanos, como es el de Guayaquil y de Quito, tengan la capacidad también de contar con la fuerza y el apoyo de estos grupos que de una u otra forma también ya cuentan con experiencia en los niveles de seguridad. Mira, con respecto a este tema de la polarización, diferentes opiniones que pueden llegar a tener los ecuatorianos, hemos visto que dentro de la campaña están personas transgénero que representan a las diversidades sexogenéricas y también adultos mayores. ¿Cuál va a ser el rol en la Asamblea Nacional con respecto a estos grupos que han sido muy vulnerables? A ver, hay que empezar diciendo que hay que dar voz a los que no tienen voz. Y en ese sentido, cuando yo armé la lista de los compañeros que me iban a acompañar como candidatos a la Asamblea Nacional por el Distrito Norte de Quito, pensé en que tiene que ser una lista diversa, una lista que represente a lo que es la ciudadanía. Y dentro de la ciudadanía tú te vas a encontrar jóvenes, como yo, te vas a encontrar gente de las diversidades sexogenéricas, como es Sara Flores, quien es nuestra segunda candidata a la Asamblea Nacional, quien es una mujer trans. Te vas a encontrar como Wilson Males, que es un dirigente de los gremios, sobre todo de estos gremios que lamentablemente en los últimos años se han visto muy golpeados por las aplicaciones como es Uber, Cabify y entre otras. También como Dani Acosta, un joven líder que trabaja con los niños y con los adolescentes, y con Amparito Castro, que es una dirigente de los adultos mayores. Es así que cuando yo armé esta lista, pensé en el reflejo de la sociedad e intenté demostrar que la política se puede hacer desde los espacios sociales. Y ya aterrizando sobre todas las propuestas que están encaminadas, yo te diría que en torno a los grupos de atención prioritaria, como son los niños y los adultos mayores, hay que trabajar mucho. Hay que trabajar mucho porque hemos visto la desidia por parte del Estado, sobre todo por estos grupos que se han visto abandonados. La deserción escolar está por los cielos. Los adultos mayores, en una época donde más necesitas del Estado, donde más necesitas de salud, de bienestar, de envejecimiento activo, se ven abandonados. Las diversidades sexogenéricas, un grupo de la sociedad que a lo largo de la historia ha sido totalmente discriminada. Todos estos grupos necesitan una voz y eso es lo que intentamos hacer, es lo que intentamos hacer por la gente. Es así que te cuento que incluso al momento de la inscripción de nuestra candidatura nosotros tuvimos problemas, ya que por ejemplo en el caso de Sara Flores, ella todavía contaba dentro del registro o el padrón electoral con su género masculino, cuando ella ya había asumido un género femenino e incluso tuvimos problemas en ese momento porque el sistema no se actualizaba. Es así que dentro de las propuestas que nosotros estamos haciendo es la creación de una ley que actualice inmediatamente los datos de estos grupos que tienen derecho a una identidad y que no pueden ser revictimizados, como es en el caso que nos sucedió con Sara Flores, y que se estaba menoscabando un derecho tan importante como es el de la participación ciudadana y el de elegir y ser elegido. Asimismo, dentro de la propuesta con nuestros adultos mayores es reformar la ley orgánica del adulto mayor y que se garantice los recursos necesarios, sobre todo para los programas, planes y políticas de envejecimiento activo.
Nuestros adultos mayores, y te lo digo porque he visitado sobre todo los CAMPs, que son los centros de atención del adulto mayor, he visto que ellos todavía tienen energía. Y cuando se les da las oportunidades, por ejemplo, de cantar, de bailar, de divertirse, pues ellos pasan sus últimos años de vida de una forma activa y no postrados en un hospital, en una cama, en un ancianato. Es decir, hay que garantizar los derechos de los adultos mayores. ¿Y cómo planeas garantizar los derechos de los jóvenes, que son, por supuesto, un grupo también que ha sido muy vulnerable en los últimos años con respecto a este tema de la violencia y lo difícil que está pasando el país? ¿Cuál va a ser el plan con ellos? A ver, primero hay que entender que los niños y los jóvenes se encuentran en una etapa de su vida en la que las decisiones que ellos toman son fruto de las decisiones que han tomado sus padres o la misma sociedad. Así que tú condenar a un niño o a un adolescente por la falta de inacción del Estado o de sus padres es simplemente demostrar que hemos fracasado como sociedad. Las sociedades se miden como es el trato a los niños y a los adultos mayores. ¿Qué es lo que está pasando en el Ecuador? Se está discutiendo leyes para incrementar la pena y que se oiga bien para los niños y los adolescentes. Se está trabajando en la Asamblea Nacional por incrementar estas penas, sobre todo a los niños y a los jóvenes que cometan delitos penales. ¿Qué pasa con los niños y los jóvenes? Cuando un niño no tiene la capacidad de alimentarse, no tiene el derecho de estudiar y no le brindan las facilidades de desenvolverse en un entorno saludable, no esperemos que el niño se convierta en Einstein, no esperemos que el niño se convierta en un científico famoso. El único camino que le queda es formar parte de estos grupos de delincuencia organizada, que eso es lo que está pasando. ¿Qué es lo que hay que garantizar? Hay que garantizar la inversión social. Lamentablemente, en los últimos gobiernos, sobre todo en los últimos gobiernos de derecha que hemos tenido, la inversión en los ámbitos sociales ha sido paupérrima, es decir, bajísima. Con corte a septiembre, que son los últimos datos que tengo del tema de ejecución presupuestaria, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Inclusión Social no han ejecutado más allá del 60% ya finalizando el año. ¿Qué quiere decir que no han ejecutado el presupuesto? Que no han gastado los recursos, los pocos recursos que tiene el Estado, para garantizar, por ejemplo, el acceso universal a la educación primaria y secundaria. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de que la educación es un derecho universal, donde todos los niños tienen que acceder, pensamos que simplemente con el acceso gratuito a la escuela y al colegio, estás acabando con esa barrera libre de la educación. No funciona así. Tú tienes que garantizar todo lo que aglomera un derecho universal a la educación y, por ejemplo, es un derecho a acceder al desayuno, a uniformes, a los libros, y que lamentablemente eso no hemos visto que suceda aquí en el país, y por eso es lo que hay que luchar. Hay que luchar por leyes que garanticen una verdadera educación gratuita y de calidad en todos los niveles. Conversábamos con nuestro candidato a la presidencia, el abogado Pedro Granja, y veíamos que el problema, por ejemplo, del acceso a la universidad se lo podría resolver tranquilamente con $200 millones al año. Es decir, no es una cantidad enorme que tú pienses que es imposible de alcanzar. Es decir, con pocos recursos se puede hacer mucho. Así que hay que trabajar en invertir en los jóvenes, invertir en los niños, garantizando sobre todo sus derechos a estudiar, a un ambiente sano y a un bienestar social. La solución no es dar palo a los más pobres, la solución no es incrementar las penas, la solución es luchar por gente que ahora no solo es el futuro, sino es el presente. Y ya para finalizar este programa, ¿podrías decirnos solamente así, en un minuto, qué mensaje le mandarías al presidente Daniel Noboa con respecto a los niños que nos hacen falta en este momento? Justamente después de esta entrevista, nosotros con un grupo de compañeros nos dirigiremos a la Fiscalía, donde está llevando a cabo una manifestación por este acto horripilante que ha sucedido con 4 niños en Guayaquil,
que según ya información que me han dado algunas fuentes oficiales, los niños habían sido secuestrados por grupos de delincuencia organizada, una vez que los militares los habían despojado incluso de sus vestimentas, que lamentablemente la situación de ellos tendría que, o supondría que ellos incluso puedan estar muertos. Y lo digo con toda esta frialdad del caso, lamentablemente, porque la inacción que hemos visto por parte de este gobierno, la poca empatía que vemos por parte de los que tienen que encargarse de nuestra seguridad, nos demuestra que estamos haciendo algo mal. ¿Qué le diría al presidente? Le diría que no puede ser posible que esté tan enfocado en ser candidato y no en ser presidente. No es posible que esté tan enfocado en su campaña electoral y no en trabajar por la inseguridad que vive el país. Que no es posible que sus ministros, sus ministras, sus jefes de la Policía Nacional y de los militares salgan a dar declaraciones tan escuetas como las que sucedieron el sábado pasado, en las que prácticamente se habían enterado a través de las redes sociales de lo que sucedió con los niños. No es posible que tengamos una policía tan inoperante que a la fecha de hoy no sepa cuál es el paradero de los niños y que lamentablemente, como te decía, por fuentes oficiales que ya ellos hacen un análisis en torno a estos delitos, pensarían que incluso los niños ya no estarían con vida. Esperemos que no sea así, esperemos que así como se los llevaron vivos, nos los traigan vivos, pero lamentablemente en esta sociedad y en este estado, en esta podredumbre que estamos viviendo, lamentablemente lo único que nos espera es esperar lo peor. Así que le diría que se ponga a trabajar, que piense en su pueblo, que piense en la gente y que deje de estar en campaña y se dedique a resolver los problemas de la gente. Perfecto, estuvimos con Javier Veloz, candidato a la Asamblea por el Distrito Norte de Quito. Esperemos que sigamos en estos programas en donde se pueda dar paso a estos temas importantes. Recuerden que es el voto joven. Muchísimas gracias por habernos acompañado y eso es todo. Muchas gracias y un gusto haber estado aquí.